Bueno, buen día. Mi nombre es Guillermo Alfonso Solorzano Morales y pues el día de hoy le hablaré acerca de la reproducción en la especie equina. Pues tenemos una tabla de contenidos y en la tabla de contenidos pues se hablará acerca de la anatomía reproductiva del macho equino, la espermatogénesis en el macho equino, acerca de los espermatozoides en el macho equino, las características del semen equino, la pubertad del macho equino, el comportamiento sexual del macho equino, el proceso de cópula y sus características, la anatomía reproductiva de la hembra o yegua, la pubertad en la yegua, los aspectos endocrinológicos en la yegua, así mismo como la dinámica folicular, la foliculogénesis, la madurez sexual, el crecimiento folicular, la determinación del momento de la ovulación, las características del celo, el proceso de gestación, el desarrollo embrionario, la fisiología de la gestación, el diagnóstico de la gestación y pues por último pues se termina con la fisiología del parto. Bien, pues entrando entonces a la temática que se va a tratar, empezamos con la anatomía reproductiva del macho. Entonces los órganos genitales reproductivos del macho pues anatómicamente se divide en testículos, escroto, cordón espermático, epididimo, conducto deferente, glándulas sexuales accesorias, entre ellas está la ámpula, las glándulas seminales, las glándulas bulbouretrales y pues la próstata. También está el pene y por último pues el prepucio. Pues bien, pues entonces entramos pues a los testículos, en donde entonces el testículo es el órgano primario del macho equino. Digamos que acá se producen los gametos masculinos o conocidos como los espermatozoides y también se da la producción y la síntesis de los andrógenos, que esta hormona es la que da las características sexuales pues, del macho equino. El testículo tiene unos parenquimas y esos parenquimas está conformado por unos túbulos seminíferos, que en esos túbulos seminíferos se da la producción de los espermatozoides. Entonces, cuando esos espermatozoides son producidos en esos túbulos seminíferos, lo que hace es que básicamente son transportados hacia el conducto del epididimo. También cada túbulo seminífero está constituido por unos tejidos germinales y unas células germinales, en donde la principal y característica más que todo es las células de Sertoli. Entonces, básicamente, también está conformado, pues, esos túbulos seminíferos por fibroblastos, células mioides y proteoglicano. Cabe resaltar que las células mioides son las encargadas, digamos que, de apoyar o más que todo impulsar ese avance de esos espermatozoides a lo largo de esos túbulos seminíferos conforme son pues producidos. Tenemos entonces el escroto. El escroto es el órgano que permite el funcionamiento normal del testículo. También actúa como un órgano termorregulador. Entonces, el escroto está formado por dos bolsas cutáneas, en donde en estas dos bolsas cutáneas contienen a los testículos. Y en la parte adyacente pues se encuentra el cordón espermático. Este escroto está formado por varias capas que de dentro hacia afuera son las siguientes. La piel, en donde en la piel están presentes las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. También, pues la otra es los dartos, que en los dartos pues está principalmente constituido por tejido fibroelásticos y por fibras musculares lisas. Y digamos que en estas dos participan en la termorregulación pues, de los testículos. Y por último, la fascia escrotal, en donde la fascia escrotal está constituida principalmente por tejido conectivo laxo. Pues entonces entramos al cordón espermático. Entonces, el cordón espermático está constituido de diversos tipos de tejido, en donde este cordón espermático consta de las siguientes partes: un músculo cremaster, una arteria y una vena espermática, unos nervios simpáticos y un músculo cremaster interno y también por un conducto deferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este cordón espermático? Lo que pasa es que la arteria espermática se enrolla alrededor de la vena espermática en lo que forman el plexo pampiniforme. Entonces, cuando forman ese plexo pampiniforme, hace que junto con el músculo cremaster forman el sistema para la regulación de la temperatura testicular del macho equino.
Tenemos entonces el epididimo. Entonces, básicamente el canal de epididimo es la continuación de sus conductos eferentes. Anatómicamente y también morfológicamente el epididimo se divide pues en tres partes: la cabeza, el cuerpo y la cola. La cabeza del epididimo se encuentra en la parte anterior del testículo, y en esta se adhieren por medio de conductos eferentes, también tejido conectivo y membrana serosa. Eh, el cuerpo del epididimo descansa de manera dorsal al testículo, y ésta se une por medio de tejido seroso, formando una especie de seno de saco, o pues que es como conocida como el seno del epididimo. Y por último tenemos la cola del epididimo, en donde se localiza de manera posterior al testículo, y pues esta está unida por ligamentos propios. Digamos que las funciones del epididimo incluyen el transporte, el almacenamiento, la maduración y la concentración de esos espermatozoides. En la cola del epididimo es en donde es básicamente el sitio de almacenamiento de esos espermatozoides que ya se encuentran maduros. Y continuamente entonces tenemos unos conductos deferentes, en donde básicamente es un túbulo en el que los espermatozoides se almacenan y que transportan también el esperma fuera de la bolsa escrotal. Entonces, a través de este conducto deferente pasan los espermatozoides durante la eyaculación. Eh, digamos que este paso, esos espermatozoides durante la eyaculación, se debe gracias a una serie de gruesas capas musculares, que lo que hace es que permiten unas contracciones que impulsan al semen durante la eyaculación. Entonces tenemos unas glándulas sexuales accesorias, en donde básicamente las glándulas sexuales accesorias constan de una ámpula, unas glándulas vesiculares, una próstata y unas glándulas bulbouretrales. Básicamente estas glándulas sexuales accesorias lo que hacen es que ayudan activamente a la motilidad de esos espermatozoides al momento en que se da la eyaculación. Entonces tenemos el pene. Entonces el pene está constituido por una raíz, un cuerpo y un glande. Entonces, eh, este pene también está constituido por tejido eréctil, y básicamente como el proceso de la erección es iniciado a través de unos estímulos visuales que llegan al cerebro, en donde allí es procesada esa información, y a partir de eso se originan una serie de impulsos parasimpáticos. Entonces, se dilatan, se empiezan a dilatar las arteriolas del pene, y pues cuando se dilatan esas arteriolas del pene, básicamente se comienza a acumular sangre en los cuerpos cavernosos. Cuando ocurre esa acumulación, también al mismo tiempo se contraen los músculos isquiocavernosos y bulbo esponjoso del pene, lo que permite que se comprima la vena dorsal del pene e impida el retorno venoso. Generalmente, la erección termina cuando se relajan esos músculos isquiocavernosos y bulbo esponjoso, y que al contraerse estas arteriolas pues del pene por impulsos simpáticos. Y tenemos entonces el prepucio, en donde el prepucio cubre la parte libre o preescrotal del pene cuando este no está en erección. Entonces, consta de una parte externa y una parte interna. Y pues entrando más a detalle, entramos a la espermatogénesis, en donde básicamente la espermatogénesis es el proceso de la gametogénesis en el macho equino. Siendo así, la espermatogénesis se divide en tres fases: una fase proliferativa, o conocida como la espermatogénesis; una fase meiótica, o conocida como meiosis; y una fase de diferenciación, o fase espermiogénica o espermiogénesis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, hay una espermatogonia. Esa espermatogonia sufre una división mitótica. Entonces, cuando sufre esa división mitótica, aparecen unos espermatocitos primarios. Entonces,
lo que hace es que sufre cuatro divisiones mitóticas mediante las cuales se forman y que, bueno, cuando se forman esas cuatro divisiones mitóticas forman los espermatocitos secundarios y que cuando forman esos espermatocitos secundarios lo que hacen básicamente es que inician eh, otra división en donde se liberan pues ocho divisiones, ocho o bueno más que todo ocho espermatogonias que se mantienen unidas entre sí. Entonces, la espermatogénesis sigue sufriendo una serie de divisiones en donde cada una de esas células van diferenciándose de forma sucesiva de diferentes espermatogonias y en donde finalmente pues generar otra vez pues unos espermatocitos primarios. Y posterior a esto pues se inicia la meiosis. Entonces básicamente la meiosis es que durante estas divisiones de esos espermatocitos primarios dan origen a unos espermatocitos secundarios, vuelven otra vez. Y cuando hay esa división de los espermatocitos secundarios, sufren una segunda división meiótica para formar ya, a partir de esos espermatocitos secundarios se forman unas espermátidas. Entonces, cuando se forman esas espermátidas ya no pueden volver a dividirse. Entonces, sino que más bien estas espermátidas se transforman gradualmente en espermatozoides y pues al convertirse en espermatozoides se inicia pues esto sea mediante un proceso de espermiogénesis. Y entonces, por último, tenemos la última fase, que es la fase de diferenciación o espermiogénesis, en donde básicamente es el proceso por el cual eh, las células de Sertoli liberan una serie o bueno, liberan a esos espermatozoides hacia la luz de esos túbulos seminíferos, siendo un proceso pues de espermiación. En esa espermatogénesis cabe resaltar una hormona muy importante que es la hormona denominada la testosterona. Pues básicamente esta hormona es producida por las células de Leydig y digamos que esas hormonas son muy esenciales para el mantenimiento y la restauración de esa espermatogénesis y ese desarrollo y ese mantenimiento de esas características secundarias pues, del macho equino. Entonces, en los animales adultos generalmente la FSH su nivel basal es lo suficientemente adecuado para que se mantenga esa función espermatogénica y siendo así, pues en el caso de que en donde esa FSH digamos que interactúa con otros receptores de células de Sertoli estimula la producción de la hormona inhibina y al producir esta producción de la hormona inhibina básicamente también da la división de células pues germinales. Entonces, básicamente esa hormona inhibina son funciones que bloquea la liberación de la FSH y estimula entonces la liberación de la LH. Entonces, cuando estimula esa secreción y liberación de la hormona LH, básicamente esta hormona LH actúa en el testículo en donde estimula la secreción de los andrógenos y al estimular la secreción de los andrógenos mediante la célula de Leydig, por ende también estimula la proliferación del epitelio seminífero. Entonces, estos andrógenos son transportados desde el espacio intersticial hacia el epitelio seminífero, en donde también van por todo el aparato reproductivo, dándose ese transporte por unas proteínas transportadoras denominadas pues proteínas transportadoras de andrógenos, que básicamente estas son producidas por las células de Sertoli. Generalmente la espermatogénesis empieza durante la pubertad. Entonces, esa espermatogénesis en el equino dura alrededor de 57 días, en donde los cuales 19 corresponden a la espermatogénesis o fase proliferativa, 19 días pertenecen a la fase meiótica y unos 18 días pertenecen a la fase de diferenciación o espermiogénesis o espermiogénica. Entonces tenemos los espermatozoides, en donde los espermatozoides son células haploides que tienen la única función de realizar o llevar a cabo ese proceso de fecundación. Entonces, para que se lleve a cabo este proceso de fecundación,
hace que esas células espermáticas tienen que iniciar y mantener ese metabolismo para necesario pues para producir energía, asimismo una motilidad muy progresiva y a su vez las enzimas acrosomales necesarias para poder que penetre a través de las estructuras que vuelven a ese ovocito. Entonces tenemos las características del semen equino y la pubertad en el macho equino, en donde pues las características del semen equino van, entonces en el volumen eyaculado son entre 60 a 100 mililitros, en la concentración de ese semen eyaculado va entre 150 a 300 millones o mililitros. Esos espermatozoides eyaculados generalmente son entre 5 a 15 millones. Esos, hay unos, también tiene eh, unos espermatozoides móviles que son entre 40 a 75 millones aproximadamente y unos espermatozoides normales entre 60 a 90, en donde pues tienen un porcentaje de proteína bajo, pues apenas del 1%, y tienen un pH que es en promedio entre 7.2 a 7.8. La pubertad en el macho equino inicia alrededor entre los 14 a los 18 meses de edad aproximadamente. Entonces tenemos un comportamiento sexual y digamos que social, básicamente que es la competencia entre machos eh, por una hembra y el proceso de cópula y sus características. Entonces, ¿cómo se hace ese proceso de competencia entre machos por una hembra? Básicamente, cuando hay dos machos equinos y encuentran una hembra que ya está en celo y que ya está apta para poder llevar a cabo ese proceso pues de reproductiva, lo que hace es que estos dos machos compiten de manera totalmente agresiva, en donde pues hay miradas fijas, les levantan la cola y la cabeza, emiten gritos y pues patean al suelo. Estos comportamientos más que todo se dan es en los sementales. Y digamos que estos comportamientos están inducidos por una hormona que es la hormona de la masculina llamada pues testosterona. Básicamente ese comportamiento sexual también suele ser regido por una serie de instintos entre los machos equinos. Y pues básicamente el proceso de la cópula, todo comienza cuando la yegua entra en celo y esta por medio de la orina secreta una serie pues, de ferormonas que hacen que atraigan al macho equino. Entonces, posterior a esto ya empieza el proceso pues, de cortejo en donde pues, hay una estimulación táctil entre el macho equino y pues la yegua, en donde esta es montada, es penetrada y finalmente es eyaculada. Y pues digamos que ese proceso de erección puede alcanzar en promedio entre el metro y medio más o menos. Sin embargo, pues la cópula es breve. Ese momento transcurre en una media de 13 segundos generalmente. Y digamos que esa eyaculación produce una serie de cadenas entre 6 a 9 impactos que se acompañan con un movimiento de la cola que va de arriba hacia abajo. Entonces, esto no es solo, este movimiento de la cola no solo me indica que hay una frecuencia de eyaculación, sino que también me indica que la hembra pues está aceptando el semen eyaculado por parte del macho equino. Pues entonces continuamente a esto entramos ya a la anatomía reproductiva de la hembra equina, conocida como la yegua, en donde la anatomía de la hembra equina se divide en vulva, vagina, cervix, cuerpo uterino, cuernos uterinos, infundíbulos, oviductos y pues por último los ovarios. Entonces, primero que todo, la vulva. Entonces, la vulva forma parte externa del aparato reproductivo de la yegua. Digamos que esta está constituida de dos labios, que estos dos labios básicamente se encuentran en la porción media del tracto, en donde forman las dos comisuras respectivas pues, para el sitio de unión. Tenemos continuamente a la vagina, en donde la vagina es el órgano copulatorio y es el sitio de expulsión de la orina mediante la micción.
Y digamos que la vagina lo que hace es facilitar el paso del feto durante el parto. Y también tiene una actividad secretora en donde pues tiene como una actividad pasiva pues que permite que ese canal de parto mediante una serie de contracciones uterinas puedan facilitar la salida respectiva pues básicamente de ese potrillo pues o de esa concepción. Posterior a esto, pues tenemos el cervix, en donde el cervix en la yegua tiene un tamaño aproximado entre los 6 a 8 centímetros de largo y aparte de eso tiene una forma pues de semicono plano. El cervix cuenta con una parte anterior y una parte posterior. Generalmente el cervix es suave durante el cero y pues al hacer esto lo que hace es que permite que el pene del padrillo del macho equino haga presión sobre sí mismo durante la cópula, permitiendo que ese semen sea depositado dentro del útero durante el momento de la eyaculación. Posterior a este, entonces tenemos al cuerpo y a los cuernos uterinos, en donde el cuerpo uterino mide aproximadamente entre los 15 a 20 centímetros de longitud y su grosor en el extremo anterior es de 4 a 6 centímetros, en donde básicamente este se estrecha a medida que se acerca al cervix. Y tenemos los cuernos uterinos, que los cuernos uterinos de la yegua son totalmente convexos. Tienen una forma ligeramente cónica y digamos que ese grosor del borde anterior es el mismo al del cuerpo y este se une en una base por medio de un ligamento intercornual, en donde a partir de ese ligamento se puede apreciar la bifurcación, que la bifurcación me origina al cuerno uterino derecho y al cuerno uterino izquierdo, en donde pues puede haber presencia de un cuerpo lúteo o de unos fondíbulos. Y tenemos entonces los infundíbulos, que digamos que básicamente el infundíbulo se une con el istmo del oviducto. Entonces, en la yegua, la unión de la ámpula o de ese infundíbulo con el istmo sirve de paso pues para que esos ositos fertilizados entren a ese istmo y eventualmente dentro del útero. El istmo se une con el útero generalmente y cuando digamos que esto sea pues básicamente es con la finalidad de que la principal función de ese oviducto es el transporte de los gametos al sitio de fertilización, lo cual tiene lugar en la ámpula. Tenemos entonces los oviductos, que los oviductos están cubiertos por una capa cerosa llamada mesosalpinx, digamos la cual esta capa sostiene a esos oviductos y digamos que es una bolsa que rodea a ese ovario. Entonces, la porción anterior del oviducto es básicamente es el infundíbulo que está cubierta por fimbrina, por una fimbria. Entonces, esta fimbria lo que hace es que incrementa el área de ese infundíbulo, facilitando que se dé el encubrimiento de esa superficie del ovario al momento pues, que ocurre la ovulación. Eh, digamos que en los biotos también es el transporte de sus gametos masculinos, de esos óvulos, de esos espermatozoides, y después es el sitio, digamos que de fertilización y lugar de divisiones primarias en donde pues eventualmente se forma el embrión. Tenemos los ovarios, en donde los ovarios se reconocen como una estructura de forma oval irregular de consistencia firme. Entonces, generalmente en las yeguas el ovario izquierdo es más grande que el ovario derecho. Esa amplitud con que digamos que se movilizan esos ovarios está limitado por el mesovario y la posición del útero. Generalmente la yegua es un animal monótoco que por lo tanto produce un óvulo en cada ciclo estral. Y pues la pubertad, digamos que inicia a partir de los 14 meses de edad, en donde aquí se manifiesta el primer ciclo estral, el cual tiene una duración media entre 20 a 23 días en promedio, en donde la fase del celo dura alrededor de 6 días y el diestro dura alrededor de 15 días. Entonces la yegua es considerada como una especie
se considera como poliéstrica estacional. Y digamos que la ovulación se efectúa en el penúltimo o último día pues, del celo respectivamente. Y pues entramos a los aspectos endocrinológicos en donde todo se origina alrededor del el eje hipotálamo-hipófisis. Entonces, ¿el hipotálamo qué es? Entonces, el hipotálamo básicamente es donde se produce la hormona liberadora gonadotropina o conocida como la GnRH. Entonces, esa GnRH lo que hace es que difunde a los capilares del sistema porta hipofisiario y al difundir ese sistema lo que hace es que las células de la adenohipófisis en donde básicamente la función de esas células es estimular la síntesis y la secreción, pues respectivamente de las hormonas hipofisiarias, las cuales son la FSH y la LH. Entonces, el principal elemento importante del hipotálamo, hablando de manera reproductiva, son las células neurosecretoras. Y la hipófisis, digamos que en la hipófisis, en el lóbulo anterior de esa hipófisis se encarga de segregar 6 hormonas que son muy importantes, entre las cuales están la hormona LH y la hormona FSH. Digamos que la hipófisis juega un rol muy importante en el ciclo del ovario, pues la hipófisis está formada por una parte anterior, o conocida como adenohipófisis, y una parte posterior, conocida como la neurohipófisis. Entonces, la adenohipófisis lo que hace es que produce la LH y la FSH. La FSH es la responsable del proceso de esteroidogénesis ovárica, también del crecimiento y de la maduración folicular. En cambio, la LH esta es la encargada de intervenir en el proceso de esteroidogénesis ovárica, la ovulación, la formación y el mantenimiento necesario pues, para ese cuerpo lúteo. Eh, Aquí entra una hormona llamada la oxitocina, que la oxitocina básicamente es una hormona muy importante, pues sus funciones van desde intervenir en el mecanismo del parto, asimismo participa en ese proceso cuando hay una bajada en esa producción de la leche materna y también en el transporte espermático interviene en el proceso pues, de la luteólisis. Y tenemos la otra hormona muy importante que es la prolactina, que básicamente la que hace es que aumenta eh, que el metabolismo sea más eficiente pues para la conversión alimenticia necesaria, haciendo que las hembras equinas pues tengan una mayor posibilidad que se pueda contemplar pues una correcta ovulación. Y tenemos una melatonina, que la hormona melatonina es secretada por la glándula pineal, en donde se producen en dos fases, una fotofase durante el día y una ecotofase que se produce pues en la noche. Generalmente en la ecotofase es en donde los niveles de su producción son más altos y debido a que como que la melatonina como controla al hipotálamo por medio de los opioides endogénicos, lo que hace es que y por medio de la dopamina permite que haya una producción de la GnRH y al haber esa producción de la GnRH lo que hace es que estimula esa producción de la hormona LH y de la hormona FSH. Entonces tenemos a las hormonas eh, GnRH, que la hormona GnRH es producida por el hipotálamo. Entonces, por medio de señales de la GnRH que inicia su liberación, después se dirige al sistema portal hipofisiario para que la adenohipófisis anterior se libere la FSH y la LH. Básicamente, la GnRH es activada debido a que, gracias a que esa melatonina que la activa deja de ejercer sobre el hipotálamo y al haber día mayores luz, pues básicamente se deja hipotálamo hipófisis activa y esta hormona puede ser secretada para así posteriormente liberar la FSH y la LH. La hormona FSH, que en donde básicamente la hormona FSH es liberada por hipófisis anterior. Entonces su órgano blanco es básicamente el ovario en donde tiene funciones pues, para el desarrollo respectivo de esos folículos que son reclutados en la fase de reclutamiento. Entonces, teniendo unas concentraciones entre los días 9 a 12 del ciclo estral y en el momento, pues en el momento de la ovulación. Digamos que su principal pico se presenta al momento cercano a la ovulación y se inicia a partir del día 15.
Entonces empezamos con la hormona LH, que básicamente la hormona LH es secretada por la pituitaria anterior y una de sus funciones es la producción principal pues, de los andrógenos, que los andrógenos proporcionan los estrógenos, que los estrógenos es lo que hace que dan el comportamiento necesario para el estro, pues en la hembra equina o básicamente en la yegua, y pues esta tiene una sincronía con la ovulación y pues es la encargada básicamente de inducir la ovulación. Entonces, básicamente esos folículos que son capaces de sintetizar los estrógenos necesarios con base en los andrógenos, esto lo que hace es que se produce una acción por parte de la FSH y de la LH. Y entonces tenemos a los estrógenos, que básicamente los estrógenos son producidos por los folículos a partir del colesterol. Entonces, esto luego es transformado en progesterona y posteriormente es transformada, pero depende, digamos que una enzima, que es la enzima aromatasa y pues básicamente es un proceso después de FSH dependiente, en donde pues generalmente los responsables de estos cambios de comportamientos, tanto físicos como sexuales, eh, y físicos de la yegua cuando está en estro y básicamente se asocia a la receptividad sexual en la yegua. Entonces, luego de que estas hormonas han cumplido con su función y han ovulado, básicamente, pues cuando ovulan a ese folículo, se forma el cuerpo lúteo. Entonces, cuando hay esa formación de ese cuerpo lúteo, aparece una hormona llamada progesterona, que esa progesterona lo que hace es que produce es como es producida por ese cuerpo lúteo y al ser producida por ese cuerpo lúteo va a ser la encargada de mantener pues la preñez el tiempo necesario. Tenemos la progesterona, en donde básicamente la progesterona es producida por el cuerpo lúteo. Entonces sus niveles basales se empiezan a elevar y pues cuando se empiezan a elevar, luego la ovulación alcanzan su estado máximo a partir del cuarto a quinto día después de la ovulación y se mantienen nuevamente elevadas hasta el día 15 del ciclo estral. Entonces, si no llega a haber una gestación, pues básicamente la yegua requiere de un nuevo celo y al requerir de un nuevo celo requiere de una nueva ovulación, que en donde por medio de la secreción de la prostaglandina induce a la luteólisis y posterior a este induce pues a la destrucción de ese cuerpo lúteo. Tenemos la prostaglandina F2 alfa, que la prostaglandina F2 alfa es básicamente una hormona que es producida por el endometrio uterino y que cuando es producida por ese endometrio uterino es la causante de la caída de los niveles de la progesterona y al haber esa caída de los niveles de la progesterona básicamente causa la luteólisis y pues digamos que generalmente esta prostaglandina 2 alfa alcanza al ovario por medio de una circulación general. Tenemos también la inhibina y la activina, que básicamente la inhibina es producida por folículos grandes, cercanos pues a la ovulación. Digamos que esta causa más que todo una retroalimentación negativa y pues al causar esa retroalimentación eh, negativa, lo que hace es que inhiben la hormona FSH. En cambio, la activina causa una retroalimentación positiva y pues al causar esta retroalimentación positiva sobre la secreción de la FSH, básicamente lo que hace es que la activina sea moduladora de esa acción de la hormona FSH. Y pues entramos al ciclo estral, en donde el ciclo estral en la yegua se divide en dos fases, la fase folicular y la fase lútea, en donde la fase folicular se caracteriza por el desarrollo del folículo, también se caracteriza por la secreción de los estrógenos y también por signos de que al momento de que inicia esa fase folicular, la yegua pues está en un proceso apto para la receptividad sexual. En cambio, la fase lútea comienza a partir con la ovulación
después con la formación y desarrollo de ese cuerpo lúteo y también de la secreción necesaria de progesterona y pues al haber esa secreción necesaria de la progesterona, pues básicamente va a haber un rechazo pues al potrillo al padrillo o al macho equino. Digamos que en términos generales, el estro en yegua se presenta cada 18 a 24 días en promedio, y, pero pues ese promedio, un día exacto podría ser el día 21. Digamos que el cero dura de 3 a 9 días, más que todo en 5 en promedio, y la ovulación tiene lugar entre 24 a 48 horas antes del final del mismo. Y pues entramos a las etapas del ciclo estral, en donde empezamos con el estro, en donde básicamente el estro tiene una duración de 5 a 7 días, pero en este periodo la yegua presenta todos los signos necesarios pues de celo y en esta pues está apta para recibir al macho y posterior a este pues concebir, en donde en esta etapa del estro se presentan niveles altos de estrógenos, que lo que hace es que causa un incremento respectivo pues, de la LH, y al haber ese aumento de la LH, pues hay un aumento más que todo como que ocasiona que haya una ovulación y también el incremento de la LH inicia la formación básicamente de ese cuerpo lúteo. Digamos que durante el estro, el folículo dominante se desarrolla y secreta los niveles necesarios de estrógenos, en lo que pues a partir de esto pues me puede inducir a una receptividad sexual. Y básicamente la ovulación durante este periodo ocurre aproximadamente entre 24 a 48 horas en promedio, antes de finalización, claro está, pues la receptividad sexual. Y tenemos el diestro, que básicamente el diestro tiene una duración entre 12 a 13 días en promedio. Entonces, en esta fase, pues, en esta etapa hay un desarrollo de un cuerpo lúteo que está en desarrollo y pues a partir de este desarrollo hay altos niveles de progesterona y pues al haber altos niveles de progesterona básicamente lo que hace es que me inhibe ese desarrollo folicular final. Digamos que hay una retroalimentación negativa sobre la hormona GnRH. Entonces, el embrión continúa su desarrollo normal en el útero. Y pues, pero pues si hay embrión, pues básicamente no hay regresión de ese cuerpo lúteo. Pero si no hay embrión, básicamente lo que va a hacer es que, eh, pues al haber ese no embrión, lo que me induce es a la liberación respectiva de la prostaglandina F2 alfa, pues para poder llevar a cabo esa regresión del cuerpo lúteo. Digamos que después de la ovulación, eh, digamos que esa estructura folicular está más que todo inducida por ese cuerpo lúteo, en donde a través de ese cuerpo lúteo básicamente lo que me hace es secretar los niveles necesarios de progesterona, en lo que causa pues respectivamente en la yegua o la hembra equina repeler esos avances sexuales por parte del padrillo pues, del macho equino. Digamos que la finalización de esta fase lútea o de diestro es básicamente marcada por la regresión del cuerpo lúteo y posterior a este presentándose en una fase denominada como la luteólisis, que es a partir de entre el 14 al 15 pues, días después de la ovulación o principio del estro entre el primero al segundo día más tarde. Y posterior a esto pues entramos a la dinámica folicular y la determinación del momento de la ovulación, en donde básicamente esa dinámica folicular está, digamos que antes de iniciar esos tres procesos, se inicia con una primera onda, que digamos que esa primera onda folicular se debe al aumento de esos niveles de ese pico de la FSH y que esa FSH es responsable de ese reclutamiento de esos folículos con unos diámetros aproximados de 13 milímetros. Después de 4 o 5 días, generalmente la concentración de esa FSH lo que hace es que alcanza su valor máximo y a partir de eso se forman dos folículos, que esos dos folículos mayores alcanzan un diámetro promedio entre, digamos que entre 19 a 22 milímetros. A partir de esto, pues sí inicia
las fases o esos tres procesos, esa dinámica folicular, en donde digamos que la primera fase, en donde pues en esa primera fase denominada reclutamiento, básicamente es un proceso por el cual un folículo es elegido y posterior a ser elegido evita la atresia y pues como evita esa atresia tiene la posibilidad de llegar a ese momento de la ovulación. Entonces, generalmente un grupo de folículos comienzan a hacer pues la maduración necesaria con un aporte adecuado por parte de las gonotropinas, que estas gonotropinas lo que hace es que permiten avanzar a esos folículos hacia la ovulación y pues cuando avanzan hacia la ovulación junto con un pequeño pico elevado de la FSH, pues básicamente estos folículos están en crecimiento y digamos que cuando están en crecimiento no disponen de suficientes receptores de la hormona LH y pues al no disponer de estos receptores de la hormona LH hace que no haya una respuesta ante un proceso de estímulo por parte de esta hormona misma de la LH. Digamos que en esta fase se caracteriza por ser una fase como más que todo FSH dependiente. Entonces, pues a partir de esta primera fase entra una segunda fase que es denominada como la dominancia, en donde básicamente este proceso de dominancia es como un proceso mediante el cual el folículo es seleccionado y al ser seleccionado domina e inhibe sobre el reclutamiento de un nuevo grupo de folículos. Básicamente, este folículo que es seleccionado secreta estradiol y pues al secretar estradiol básicamente adquiere la capacidad pues de continuar su respectivo desarrollo. Eh, y posterior a este proceso o fase de dominancia folicular, hay el crecimiento folicular, que básicamente el crecimiento folicular, digamos que interviene en la proliferación y la diferenciación de la célula tanto teca como la célula granulosa, causando que haya un incremento en esa capacidad. Bueno, y de las gonotropinas, entonces a partir de esto, digamos que esa producción de estradiol nos determina o va a determinar qué o cuál folículo va a ser el que pueda adquirir esos receptores de la LH necesarios para la respectiva ovulación y posterior a esto pues pueda proceder a la luteinización. Entonces, la concentración de la FSH también es, digamos que óptima para producir el reclutamiento de los folículos, pero pues al no liberarse la LH en cantidad suficiente, esto lo que va a hacer es que no desencadena pues como tal la ovulación. Entonces, cuando hay una baja concentración del estradiol junto con las inhibinas a su vez, esto lo que va a ocasionar es que lleva a una mayor concentración de la hormona FSH porque pues no se producen los mecanismos de retroalimentación negativo. Entonces, el comportamiento de la embraquina o de la yegua en esta etapa se caracteriza principalmente por tener por tener celos largos e irregulares. Entonces, la elevación de la hormona LH nos permite que haya la primera ovulación en donde dando por terminado la primera etapa de la transición y junto con el comienzo de la etapa reproductiva. Y digamos que la determinación del momento de la ovulación generalmente empieza cuando una onda folicular la atresia de los folículos y pues digamos que junto con esto hay un crecimiento de otros folículos y generalmente esto ocurre hasta cuando un solo folículo empieza a dominar hasta llegar respectivamente a ser ovulado. O bueno, básicamente el proceso pues de la ovulación. Entonces, eh, por solamente la presencia del cuerpo lúteo ya nos puede indicar o podemos confirmar que la yegua se encuentra pues en el periodo de la ovulación. Entonces tenemos unas características del celo, en donde las características del celo pues va junto con sí, la madurez sexual, en donde la madurez sexual en la hembra quina o en la yegua ocurre alrededor de los 35 meses. Y esto, pues a partir de esto, de los 35 meses, pues la hembra quina pues ya está
apta pues para poder ser introducida al servicio y posterior a esto pues poder llevar a cabo esa receptividad sexual. Bueno, las características del celo de la hembra equina o de la yegua, básicamente cuando hay una presencia, ocurre cuando hay una presencia del macho o, o digamos que otra hembra se estimula básicamente su manifestación. Entonces, digamos que también si hay un instinto materno, puede alterar el comportamiento normal del celo. Entonces, generalmente presenta una inquietud por parte de la hembra pues se planta de atrás y pues aparta las patas, levanta y desvía la cola, indicándonos que efectivamente la hembra está dispuesta a hacer, pues, recibir el eyaculado por parte del padrillo. Y posterior a eso también presenta pues expulsión de moco y orina en pequeñas concentraciones, hay guiño vulvar, hay un enrojecimiento mucoso vaginal y posterior a este hay una dilatación del cuello. Finalizando esto, pues se inicia el proceso de la gestación, en donde básicamente el proceso de gestación es el proceso mediante el cual se da el desarrollo pues, de esa concepción o de esa gestación y posteriormente a este se desarrolla el crecimiento respectivo pues, del feto. Entonces, este proceso de gestación tiene tres periodos de desarrollo, que son el primero, la segmentación. Después hay una diferenciación, que es básicamente la formación de órganos, y a partir de esta formación de órganos, generalmente mediada por células endodérmicas y otro tipo de células, hay un crecimiento. Cuando ya desarrolla esos órganos, hay un crecimiento de esos órganos que básicamente que al final de este proceso ocasiona es que haya un crecimiento, o sea, ya ya no es el embrión lo que se está formando, sino lo que se está formando es el feto. Entonces, este proceso pues también se le denomina crecimiento fetal. Entonces, el primer periodo de desarrollo de esa concepción es la segmentación. Entonces, ese periodo de segmentación es el proceso en donde básicamente el cigoto se divide muchas veces sin que haya un aumento por parte del citoplasma. Entonces, la primera segmentación ocasiona que la formación de un embrión en dos células. Luego se continúa con segmentaciones adicionales y posterior a este, el embrión aumenta de 4, de 8, 16 hasta 32 células. Entonces, básicamente esa formación de ese embrión junto con el aumento de esas células, digamos que pasa del oviducto hacia el útero y posteriormente encontrar una masa entre 16 a 32 células que básicamente será eh, protegida por la zona pelúcida. Digamos que esta parte se le denomina como la mórula. Entonces, después, digamos que esos líquidos intersticiales lo que va a hacer es que se acumulan en donde forman el blastocito y a partir de esa formación de ese blastocito lo que me va a ocasionar es la formación del cuerpo del embrión. Entonces, a partir de eso, pues, digamos que generalmente cerca del término del periodo de esta segmentación, la zona pelúcida se debilita y se desintegra, permitiendo que ese blastocito se alargue y posterior a ese alargamiento de ese blastocito se inicie la segunda fase. Básicamente, también el líquido amniótico eh, va a seguir normal, va a continuar bañando y suspendiendo al feto a lo largo pues del proceso de la gestación. Digamos que las alantoides se unen con el corión, en donde forman la membrana corioalantoidea. Entonces, esa membrana corioalantoidea básicamente se une al endometrio formando la placenta. Esa placentación eh, va a permitir que, digamos que lo que es el oxígeno y los nutrientes de la sangre materna pasen a través de esas uniones placentarias a la circulación del embrión. También los productos de desecho de ese embrión, como puede ser el líquido amoníaco junto con el dióxido de carbono de ese embrión, pues puedan ser transportados hacia el sistema materno para su respectiva eliminación.
Entonces, a partir de esto, se inicia la segunda fase, que es la fase de diferenciación, o básicamente la fase o proceso en donde se forman los órganos de ese embrión, en donde primero se forma a partir de una placa nerviosa, y esa placa nerviosa da origen al sistema nervioso central. Entonces, cuando hay esta formación de ese sistema nervioso central, continuamente hay una formación del cerebro junto con la médula espinal. A partir de esto, ya empieza a aparecer el aparato circulatorio, donde se desarrolla a partir de las células mesodérmicas. Luego, el hígado, el páncreas, los pulmones y el sistema digestivo, conforme se diferencian a las células endodérmicas. Digamos que también se forma el sistema reproductor, y pues en el macho se puede más o menos identificar el escroto, y si es el caso de una hembra, pues se puede identificar los botones mamarios y la vulva. Y por último, se desarrolla el crecimiento fetal, que básicamente ese crecimiento fetal, digamos que después de que se ha complementado esa segunda fase de diferenciación, ese producto de la concepción, pues en vez de llamarse embrión, pasa a ser denominado como feto. Entonces, básicamente en este proceso se conoce como el periodo fetal. Y a partir de ahí, pues los acontecimientos principales es que en este periodo, pues solamente se desarrolla el crecimiento del feto. Entonces, básicamente acá hay una resumen en general, pues de los tres procesos. Entonces, en donde pues la segmentación a partir del cigoto genera una primera segmentación. En esa primera segmentación hay una serie de procesos de divisiones, en donde se amplían a partir de 32 células, y a partir de esas 32 células viajan hacia el oviducto y del oviducto al útero, y pues a partir de ahí se forma pues un cuerpo de 16 a 32 células, pues básicamente en donde se desarrolla la mórula. A partir de ahí hay una segunda segmentación, en donde se forman ya los blastocitos, y esos blastocitos lo que hace es que forman el cuerpo del embrión, y pues a partir de esa formación del cuerpo del embrión va a ocasionar que se alarguen los blastocitos. Y pues continuamente entonces está la segunda fase de diferenciación, en donde primero se forma la placa nerviosa, después el sistema nervioso central, después el aparato circulatorio, después el hígado, después el páncreas, después los pulmones, el sistema digestivo, después el sistema reproductor, y por último pues hay una diferenciación, y pues también se forma pues el cerebro junto con la médula espinal. Y digamos que finalizando estos procesos está el crecimiento, donde básicamente se da la concepción, y a partir de esa concepción se forma el feto, y el feto pues básicamente en esta etapa lo que va a haber es el crecimiento fetal. Y pues ya finalmente hay un desarrollo embrionario de ese feto, en donde básicamente durante ese desarrollo embrionario, en la gestación de la hembra equina o de la yegua, esa vesícula embrionaria ingresa al útero a partir del día 6, o digamos que con un ultrasonido podemos identificar la ubicación en el cuerno uterino a partir del día 9. Entonces, aquí se inicia el incremento marcado de fase movilidad, donde el embrión atraviesa, digamos que el útero. Digamos que esta fase de movilidad se da a partir del día 9 al día 10. Y digamos que se mantiene su movilidad hasta el día 16, pues junto con esa implantación. Entonces, básicamente, a partir de esto ocurre una serie de eventos a nivel uterino en los primeros días de ese desarrollo embrionario. Entonces, primero se produce una serie de contracciones uterinas, en donde a partir de esas contracciones uterinas, su propia movilidad está, digamos que es bloqueada o regulada más que todo por el mecanismo uterino de luteólisis, en donde básicamente a partir de la luteólisis asegura la continuidad de la vida de ese cuerpo lúteo, y pues a partir también pues junto con la hormona de la progesterona. Entonces, durante esta parte hay un incremento en el tono uterino, y básicamente esa vesícula embrionaria se fija en la curva de la porción caudal de uno de los cuernos. Entonces, a partir de esa porción y esa posición, pues la vesícula fijada permanece sujeta
a las, a las contracciones uterinas continuas que digamos que contribuyen a una orientación vesicular. Luego, a partir del día 120 al día 240, las patas del potrillo crecerán considerablemente y digamos que todo respectivamente pues aumentará de peso. Básicamente entre el día 120 y 240 pues hay un aumento de peso y pues el crecimiento de ese potrillo. A partir del día 150 al día 180 se sigue continuando ese crecimiento y ese desarrollo que es un poco más notable. Digamos que a partir del día 180 el cuello del potrillo pues se alargará y digamos que la crin y la cola comenzarán posteriormente a crecer. Digamos que a partir, bueno, después de los 241 días, las yeguas suelen parir, por lo que por regla general suelen parir en el día 365. Sin embargo, cabe tener en cuenta que pueden nacer otros perfectamente como, pues sí, sanos, incluso en el día 399. Cabe mencionar que cualquier potrillo nacido antes del día 350 se considera prematuro y desgraciadamente el potrillo que nazca antes del día 300 pues lamentablemente fallecerá. Y pues tenemos la fisiología de la gestación en donde básicamente actúan dos hormonas muy vitales, la progesterona y la relaxina. Entonces, la hormona es muy importante en el mantenimiento de esa gestación. Entonces, la progesterona es producida por el cuerpo lúteo y por la placenta. Entonces, el cuerpo lúteo formado en el sitio de la ovulación está activo alrededor entre el día 150 a los días 180, donde posteriormente se forman los cuerpos lúteos accesorios y al haber esa formación de esos cuerpos lúteos accesorios se da en los ovarios cuando la gonadotropina sérica de la yegua gestante estimula la formación y la luteinización de esos folículos terciarios pequeños. Entonces, estos se fueron a partir de día 35 a los días 40 después de la fertilización y digamos que a partir de eso fertilizan y secretan activamente progesterona entre los días 150 a día 180 prácticamente. Eh, digamos que a partir de esos 150 180 días post fertilización, la progesterona va a ser muy necesaria para el mantenimiento de ese proceso pues, de la gestación. Entonces, cuando digamos que también hay una caída de esos niveles de la progesterona corresponden básicamente a que pues junto con este acontecimiento haya un incremento en los niveles pues, correspondientes de los estrógenos. Entonces, continuamente la relaxina básicamente es un polipéptido que es producido por los cuerpos lúteos y por la placenta. Entonces, durante la gestación, sus niveles de concentración son muy altos, pero eh, alcanza su punto máximo es a partir casi que finalizando la gestación que al principio puede de la misma. Digamos que la relaxina también está constituida por unos tejidos conjuntivos y que, digamos que por medio de los músculos uterinos, permite que ese feto pueda acomodarse y pueda continuar su desarrollo necesario y su crecimiento pues necesario. Digamos que en las yeguas o bueno, en las hembras equinas los niveles de los estrógenos son muy altos durante la segunda mitad de la gestación respectivamente. Digamos que la fuente primaria de los estrógenos es la placenta, en donde digamos que los estrógenos junto con unos niveles adecuados de la progesterona desarrolla y prepara la glándula mamaria para la síntesis de la producción de la leche que sea pues después del parto. Y por último tenemos un diagnóstico de la gestación en donde podemos, digamos que identificar que hay unas gestaciones en el momento en que hay ya una presencia de un cuerpo lúteo. Y digamos que a partir de esa presencia de ese cuerpo lúteo, la yegua o la hembra equina no va a mostrar una receptividad sexual ante el padrillo o el macho equino. Y digamos que generalmente esa receptividad sexual en las yeguas o en las hembras equinas son 15 días post-ovulación, en donde generalmente
Durante este tiempo pues muestran el estro. Y estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias por la atención.